Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 23 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 35, versículos 4 a 7. El profeta se está dirigiendo a una parte del pueblo de Israel que se encuentra en cautiverio en Babilonia. Les promete que Dios está cerca, nunca los ha abandonado y que por tanto va a intervenir de una manera en que el sufrimiento se va a convertir en una alegría total. Digan a los cobardes, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios que trae el desquite. Viene en persona y los salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como ciervo el tullido, la lengua del mudo cantará, porque ha brotado agua en el desierto, arroyos en la estepa, el arenal será un estanque, lo reseco será un manantial. Las situaciones difíciles por las que atraviesa el hombre, como la ceguera, la sordera, la parálisis, el mutismo, por lo general en la Biblia metafóricamente se atribuyen a la situación del pueblo de Israel. Es un pueblo que cierra los oídos a la voz de Dios y sin escuchar la palabra pues es imposible que la puedan proclamar. Pero el Señor va a intervenir. Todas las debilidades y flaquezas serán curadas. Pronto el pueblo verá la salvación y los deportados regresarán a su tierra. Las rodillas de los débiles cobrarán fuerza y proclamarán las maravillas del Señor. De este pasaje es que nace una esperanza mesiánica. Cuando el Mesías llegue, todos estos prodigios se cumplirán. Y realmente todo se cumplió en la persona de Jesús de Nazaret. La lectura termina con el anuncio de un cambio también para la tierra que va a dar la bienvenida a los exiliados de Babilonia. La tierra seca que se convertirá en fuentes de agua y los lugares antes habitados por los animales salvajes se volverán fértiles campos y jardines irrigados. Es decir, que no solo los hombres, sino que toda la creación participarán de la salvación de Dios. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos 1 a 5. A lo largo de la historia nosotros hemos constatado que existen las clases sociales, especialmente la diferencia abismal entre ricos y pobres. En el siglo II a.C., el autor del libro del Eclesiástico constata esta experiencia amarga y escribe lo siguiente: el rico ofende y antes se siente orgulloso. El pobre es ofendido y además tiene que pedir perdón. Es que los ricos y los poderosos son privilegiados. Para ellos se reservan los puestos de honor. Por cualquier cosa que ellos digan reciben aplausos. Y si se equivocan, nadie tiene la valentía de reprenderlos. En nuestra sociedad, esta discriminación entre ricos y pobres se acepta como algo normal. Pero el apóstol Santiago pregunta, ¿esto es admisible en la comunidad cristiana? Hermanos míos, ustedes que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no hagan diferencias entre las personas. Supongamos que cuando ustedes están reunidos, entra uno con anillos de oro y traje elegante, y entra también un pobre andrajoso, y ustedes fijan la mirada en el de traje elegante y le dicen, siéntate aquí en un buen puesto. Y al pobre le dicen, quédate de pie o siéntate allí en el suelo. ¿No están haciendo diferencias entre las personas y siendo jueces malintencionados? Escuchen, hermanos míos queridos, ¿acaso no escogió Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? El apóstol Santiago responde a la pregunta formulada.
En la comunidad cristiana no puede haber discriminación alguna, porque todos hemos recibido el mismo Espíritu del Señor y todos en la comunidad cristiana somos iguales. No puede haber preferencias entre ricos y pobres, sobre todo en la asamblea litúrgica, porque como dice el texto, Dios ha elegido a los pobres en el mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino de los cielos. Ahora bien, en la Biblia, por pobre no se entiende solamente los que no tienen dinero, sino todos aquellos que están en desventaja en la vida, los que por cualquier razón tienden a ser marginados. Es a ellos que la comunidad cristiana debe prestar más atención, porque así demuestra que los criterios que hay en la comunidad cristiana son distintos a los criterios que tiene el mundo. Se percibe entonces que en la celebración eucarística se debe hacer aquello que no se hace en la vida cotidiana en general en el mundo, y es que nosotros nos reunimos para oír la palabra de Dios y para compartir el pan en fraternidad e igualdad. La Eucaristía nos recuerda cómo debe ser el nuevo mundo que estamos llamados a construir, un mundo en el que todos, sin excepción, especialmente los últimos, se sienten acogidos y amados. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Se trata de la curación de un sordomudo en tierra pagana. Jesús había tenido una fuerte discusión con los escribas y los fariseos acerca de algo que era fundamental en la religión de Israel, que era la doctrina de lo que es puro y lo que es impuro. Los escribas y los fariseos pensaban que lo que hacía impura a la persona era aquello que entraba por su boca, es decir, los alimentos, y también el tener contacto con personas extranjeras, que eran consideradas personas paganas. Jesús dice, eso no es así. Realmente lo que contamina al hombre no es lo que entra o tener contacto con personas extranjeras, sino lo que sale del corazón del hombre. Y enumera 12 comportamientos negativos que realmente hacen impura a la persona. Los discípulos aparte también le preguntan acerca del tema porque les cuesta mucho trabajo cambiar el esquema, su tradición y lo que han aprendido de los escribas y los fariseos, y le preguntan también a Jesús, y Jesús se pone de mal genio y les dice, es que ustedes están sin inteligencia, que no logran captar que realmente lo que hace impura a la persona es aquello que sale del corazón. Y se va solo a territorio pagano, se va para Tiro y Sidón. Desde niño Jesús había aprendido que cuando un judío entraba desde la tierra extranjera a la tierra de Israel, tenía que sacudir muy bien los pies porque podía contaminar la tierra santa, la tierra de Israel. Pero el evangelista Lucas nos dice que Jesús, en la etapa en que no sabemos mucho de él, crecía en gracia y sabiduría. ¿Eso qué quiere decir? Que el espíritu que habita dentro de Jesús lo lleva a hacer comprender que las enseñanzas de los rabinos no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios porque eran tradiciones de hombres. Siguiendo la voz del Espíritu, Jesús entendió que las personas no son impuras, sino que lo que pueden llegar a ser impuras son sus acciones, y se va para tierra extranjera. De hecho, que en Tiro se encuentra con una mujer cananea y ella le pide el favor de curar a su hija, que está poseída por un demonio, y Jesús, incluso a la distancia, cumple este milagro, porque él proclama, y aquello que realmente él logró captar en su relación con Dios, es que el pan, que es la palabra,
no está dirigida únicamente para los judíos, sino también para los paganos. En el diálogo que tienen con esta mujer cananea es bellísimo porque ella pide que, aunque sean las bronas del pan que cae de la mesa, es decir, algo de la palabra que Jesús está proclamando, también sea para los paganos. El texto de hoy comienza con el regreso de Jesús de este territorio pagano a la Tierra Santa. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro, pasó nuevamente por Sidón y se dirigió al lago de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Jesús sale de Tiro y se dirige al lago de Galilea, pero no lo hace en línea recta desde el punto de vista geográfico, sino que bordea la costa mediterránea, sale de Tiro, sube a Sidón y luego hace un giro bordeando la Tierra Santa, seguramente por Cesarea de Filipo, y llega a la Decápolis. ¿Qué es la Decápolis? Es un territorio pagano donde había 10 ciudades del Imperio Romano en lo que hoy es la actual Siria y Jordania. Es decir, como que Jesús no quiere regresar a la tierra de Israel, donde había tenido esta discusión sobre lo puro y lo impuro. Como que quiere permanecer en tierra pagana, donde emergen en la población seguramente los 12 comportamientos negativos que él había enunciado que salen del corazón del hombre. Había tenido ya una experiencia en la Decápolis y era la curación de un endemoniado que tenía una legión de demonios. Lo atormentaban a toda hora, lo hacían golpearse contra las piedras e incluso vivía en los sepulcros. Bueno, a donde llega Jesús, inmediatamente los espíritus inmundos salen corriendo. Cuando Jesús expulsa a estos demonios de este endemoniado, los demonios le piden que por favor los mande a una piara de cerdos, que es un animal impuro para los judíos, e inmediatamente estos cerdos se arrojan en el mar de Galilea. Veamos a quién encuentra Jesús en esta tierra pagana. Le llevaron a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que impusiera las manos sobre él. Vamos a asistir a un prodigio que realiza Jesús, pero que no lo vamos a tomar al pie de la letra, sino que vamos a ampliar su significado de una manera metafórica también. Porque nadie ha dudado de que Jesús ha realizado acciones prodigiosas, pero el objetivo de los evangelistas es mostrarnos cómo una curación es signo de otra curación, de lo que acontece cuando una persona encuentra a Cristo y encuentra a su evangelio. En este momento Jesús está en tierra pagana frente a un sordomudo. El texto dice que no es totalmente mudo. El término griego mojilalos significa balbuciente, tartamudo. Es decir, habla con dificultad, eliminando sonidos o cambiándolos de lugar. Y este término aparece únicamente 2 veces en toda la Biblia, justamente aquí y en el libro del profeta Isaías. Por tanto, si lo miramos en Isaías, nos da una orientación de cómo debemos interpretar nuestro texto. En Isaías, en el capítulo 35, es el término tartamudo se aplica a los israelitas que están en cautiverio en Babilonia y que es el pasaje que hemos meditado en la primera lectura. Concretamente, el texto dice que la lengua de los balbucientes cantará de alegría. El sordomudo o sordo balbuciente entonces realmente es el pueblo de Israel que terminó en las manos de los babilonios.
Por tanto, nuestro relato de curación hay que leerlo a la luz de lo que aconteció con el pueblo de Israel en tierra pagana. Lo que pasó fue que el pueblo de Israel no escuchó la palabra de Dios y la consecuencia fue terminar oprimido en tierra extranjera en medio de los paganos, tal como lo habían anunciado los profetas. Zacarías acusa duramente a su pueblo. Dice, se taparon los oídos para no oír, endurecieron su corazón como el diamante. Y Jeremías define a Israel como pueblo necio y sin juicio, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. También Ezequiel dice, hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Y me gusta mucho la metáfora del Salmo 58, que es bien interesante. Compara a los que no escuchan la palabra con sordos, como la serpiente que se tapa el oído para no oír la voz del encantador. El verbo escuchar aparece 1159 veces solamente en el Primer Testamento y con frecuencia se refiere a Dios, que según Isaías no es sordo. A diferencia de los hombres que a menudo cierran sus oídos al clamor de los pobres que mendigan, por su naturaleza es el que escucha las oraciones, las lágrimas, los gemidos de su pueblo. En el libro del Éxodo, capítulo 22, dice, si me invoca, si se queja el pueblo, si me grita, garantiza Dios, yo lo escucharé porque soy compasivo. Por otra parte, el verbo escuchar en griego y el verbo obedecer tienen la misma raíz. Akúo es escuchar y pakúo es obedecer. Quien escucha es aquella persona que es capaz de obedecer. La sordera en la Biblia es entonces la imagen del rechazo de la palabra de Dios. Representa la condición del hombre seducido por voces engañosas. Es una condición dramática, una enfermedad grave, pero que el Señor ha prometido curarla. ¿Qué hace un sordo? Actúa de acuerdo con lo que ve y no con lo que oye, porque es sordo. Por tanto, Israel en tierra pagana está actuando por lo que ve hacer a los paganos. Ha olvidado la palabra de Dios porque no la ha escuchado y se adaptó a los comportamientos de los extranjeros, concretamente de los babilonios. Es realmente nuestra historia. Podemos también nosotros ser sordos, tartamudos, como el hombre que le presentan a Jesús o como los israelitas en Babilonia. Si somos sordos a la palabra de Dios y al Evangelio, terminamos aprendiendo y haciendo los comportamientos que vemos hacer a los paganos, aquellos que están en nuestro entorno y que realmente no son creyentes. Vivimos y razonamos como ellos. Gestionamos la vida de un modo pagano y a veces con una norma que es una falacia, porque así hacen todos. Entonces, como así se comportan todos, así yo también me comporto y esto no puede suceder en una comunidad cristiana ni puede ser el comportamiento de un cristiano, porque tiene que ser siempre sal de la tierra y luz del mundo en la comunidad donde está, o como dice Abraham, ser una bendición en la tierra donde el Señor lo ubica. Se puede balbucear alguna verdad porque naturalmente que entre los paganos existe sabiduría, como sucedía con los griegos y los egipcios, que han buscado toda la vida dar un sentido a la existencia del hombre. También algunos valores morales se encuentran entre los paganos. Por ejemplo, en Egipto, en el libro de los muertos, cuando el justo se presenta ante la divinidad, dice que él ha cumplido las obras de misericordia, es decir,
ha dado pan al hambriento, ha vestido al desnudo, etc. El cristiano no puede limitarse a tartamudear verdades de los paganos porque tiene un modelo de vida en Jesús de Nazaret. Cuando se trata de un discernimiento en la vida, el punto de referencia es el Evangelio. Y si no, pues tartamudeamos, porque somos sordos también nosotros al Evangelio. Ahora bien, el texto dice que el sordo mudo no llega solo, sino que es llevado por unas personas, como ocurre en el Evangelio, por ejemplo, con el ciego, con el paralítico. Pero esta persona podría ir por sí misma. Lo que pasa es que el evangelista nos está comunicando algo supremamente importante. Hay personas que se dan cuenta de que este sordomudo vive totalmente aislado, marginado, en su mundo. Necesita de alguien que haya tenido una experiencia con Jesús o del Evangelio para que le proponga un nuevo esquema de vida. Estas personas que se acercan a nosotros y que nos conducen hacia Jesús son los verdaderos ángeles del Señor que el Señor ha puesto a lo largo de nuestra vida, que nos ayudan, son nuestros ángeles custodios, que ellos ya han encontrado en el Evangelio y han experimentado el poder salvador de la palabra de Jesús y quieren que nosotros también vayamos a vivir esta felicidad del encuentro con Jesús y con su palabra. Estas personas son las que piden a Jesús que cure a este enfermo, se lo presentan. Es una bella referencia a la oración que nosotros hacemos por nuestros hermanos que están en necesidad. También nosotros se los presentamos en la oración a Jesús. Así podemos ver la situación del hermano desde la óptica de Jesús y le pedimos que lo toque, que toque a esta persona enferma, que lo toque con su palabra para que cure su corazón y para que de él salga solo el bien y deje de hacer el mal. En la iglesia primitiva, aquellas personas que cumplían este papel de acercar las personas al Evangelio y a Jesús, finalmente cuando se celebraba el rito del bautismo, eran quienes hacían de padrinos de bautismo del nuevo que entraba en la fe. Veamos cómo sucede la curación de este sordomudo. Lo tomó, lo apartó de la gente y a solas le metió los dedos en los oídos, después le tocó la lengua con saliva, levantó la vista al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba normalmente. Les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo pregonaban. Llenos de asombro comentaban, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Uno se queda un poco sorprendido por algunos detalles poco habituales en los relatos de milagro que cumple Jesús. Por lo general, basta la palabra. Jesús pronuncia la palabra y la persona queda curado. Sin embargo, aquí hay un poco de gestos que pareciera que estamos asistiendo a un rito de magia que hacían en la época de Jesús, como si Jesús se comportara también como un mago con una serie de ritos un poco extraños. Es que en los tiempos de Jesús también las enfermedades eran consideradas un castigo de Dios, pero la sordera era incluso una maldición porque impedía oír la palabra de Dios proclamada en las sinagogas. En el Evangelio de Marcos, el sordo tartamudo es la imagen de aquellos que nunca han tenido la oportunidad de conocer a Cristo y escuchar su Evangelio. También indica a los que deliberadamente cierran sus oídos y no permiten que la palabra de salvación llegue hasta el corazón. Veamos los detalles llenos de significado. Jesús aparta al sordomudo de la multitud.
Si la multitud piensa de modo pagano, hay que apartar la persona de este modo de pensar. De lo contrario, seguirá en su misma vida. Apartarnos de tanta publicidad, tantas habladurías que nos hacen sordos y no nos dejan escuchar la palabra de Dios, porque hay mucho ruido externo en la sociedad. Si continuamos ahí, seremos apenas tartamudos. Los demás gestos que cumple Jesús los leemos a la luz de la Biblia. Jesús coloca los dedos dentro de las orejas de esta persona. El dedo de Dios en la Biblia tiene un significado muy grande. Los magos en Egipto, cuando ven los prodigios que hace Moisés, cuando va a liberar al pueblo de la esclavitud del faraón, dicen, es el dedo de Dios el que interviene con el poder. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, Jesús dice, si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, es porque ha llegado el reino de Dios. Se trata de una potencia que no es de este mundo. Para abrir los oídos a quienes son sordos a la palabra del Señor, se necesita una intervención de Dios. Y en el antiguo rito del bautismo se hacían todos los gestos que hay en este relato. Y en el rito actual, el ministro toca la oreja del bautizado con el pulgar y ora de la siguiente manera: el Señor Jesús, que hace oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda el privilegio de escuchar pronto su palabra y profesar su fe. Veamos el tercer gesto. Con la saliva le toca la lengua. En la época se entendía que la saliva era el concentrado del espíritu, del hálito de vida. Por tanto, Jesús comunica con este gesto su mismo respiro, su espíritu. Esta lengua ya no hablará como antes, no será tartamuda, sino que hablará un lenguaje nuevo, porque sus palabras son dictadas por el Espíritu del Hijo de Dios. Por tanto, hablará de amor, hablará de diálogo, de reconciliación, de perdón. Esto es lo que sucede en el bautismo. El cristiano recibe el Espíritu de Cristo que lo convierte en su profeta, mensajero de su evangelio. Jesús mira hacia el cielo. Indica que él atribuye la curación a un don del cielo, porque es la creación de este hombre nuevo, que ahora solo escucha la voz del Espíritu y habla como hijo de Dios. Hace un suspiro, que es más un gesto de dolor de parte de Jesús, porque así lo expresa el término griego stenazo, el verbo griego. Es un gesto de dolor por la humanidad enferma, necesitada de salvación. Y aparece la palabra efatá, que no se dirige a los oídos de esta persona, sino al corazón, porque el corazón duro, cerrado a la palabra de Dios, realiza acciones impuras, como hemos dicho, no propias del ser humano. De hecho, dice que no se abrieron las orejas, sino el oído, es decir, el corazón que se abre a la palabra de Dios. Jesús pide también, por otra parte, no difundir el hecho, porque lo podrían ver como un curandero apenas, y él estaba dando un signo de una nueva humanidad que nace con el encuentro con él y con su evangelio. La palabra de Cristo realmente abre los oídos y suelta la lengua, también en nuestras familias, en las comunidades cristianas, en los ambientes sociales donde frecuentemente se acude a la agresión en lugar de una comunicación genuina, por la incapacidad que tenemos nosotros de escuchar las razones y las necesidades de los demás. La conclusión es un canto de alegría de los que han comprendido el signo. Dicen, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos, que está totalmente en relación con el relato de la creación, cuando Dios ve que todo lo creado era bueno, que era bello, y ahora todos se dan cuenta que lo que Jesús ha hecho
crea una nueva humanidad guiada por el Espíritu y la palabra del Señor. Les deseo un feliz domingo.